Nací en una ciudad costera bañada por el mar Mediterráneo que los hebreos conocían como Tiro, de descendencia cananea y raíces fenicias. Esta tierra no era apenas un lugar en el mapa, era el centro de civilización marítima de intercambios de bienes, ideas y costumbres que se extendían por todas las costas del mar. Tiro fue, desde tiempos inmemorables, un gran puerto fenicio. Su grandeza nació del comercio. Navegantes osados llevaban sus productos y artesanías, vidrios, maderas preciosas, tinte púrpura a través del mar desde Grecia hasta África. Esa misma cultura fenicia era famosa por su innovación marítima y comercial. Construyeron colonias, inventaron alfabetos, tejieron rutas que defendieron el comercio antiguo. Ser de Tiro significaba tener el mar como vecino, el viento como aliado y el horizonte como promesa. Aunque los hombres figuraban como comerciantes y marinos, las mujeres en Tiro tenían un rol vital en casa y en la sociedad. Aunque hay menos registros, la arqueología y la iconografía muestran mujeres participando en banquetes, cultos e intercambios comerciales, a veces equiparadas en estatus con los hombres. Eran hábiles artesanas, tejían lino, trabajaban metales, adoraban cuerpos y casas. La moda fenicia, detalles en tobillos, brazos, cabellos, eran famosos y deseadas. Las mujeres ayudaban a embellecer no solo a la familia, también a la ciudad que se vanagloriaba de su prosperidad. La región principal era politeísta. Se adoraba a dioses como Melgart, Astarte y a otros del panteón fenicio. Las ceremonias involucraban música, ofrendas, danzas y a veces ritos que los profetas hebreos reprochaban como idolátricos. Las mujeres a menudo actuaban como intermediadoras entre los ritos. Los festines religiosos incluían dedicaciones, ofrendas de alimentos, perfumes, asesoramientos espirituales. Sin embargo, desde la versión hebrea, ellos representaban la falsa devoción a ídolos. Desde el punto de vista judío, los cananeos eran paganos e impuros, estaban marginados por la ley y la tradición. Se consideraba que no formaban parte del pueblo elegido y por tanto no podían acceder a sus bendiciones, pero no por ello eran carentes de fe. Su fe era otra, cargada de símbolos terrenales, sin base a la palabra revelada. Con todo, esa misma fe, cuando despojaba de ritos falsos, podía abrirse al verdadero Dios. Ahora bien, ¿por qué contamos toda esta historia? Pues yo soy Sirofenicia, una mujer que se arrodilla ante Jesús. Llevaba consigo todo ese bagaje, raíces de empresa comercial, tradiciones religiosas, costumbres de servicio en el hogar, pero también llevaba el anhelo genuino de lo que su hija necesitaba: vida, sanidad, libertad. Lo notable no era solo su linaje, era su capacidad de ver más allá de lo que su cultura le decía y decidir creer en este maestro judío. En ese momento, el orgullo de permanecer o no fue vencido por su fe desesperada. Su fe fue mayor que su pasado, más alto que su linaje. No nací entre los tuyos, no fui criada con los cánticos de los salmos, ni aprendí a orar mirando hacia Jerusalén. Nací en Tiro, una ciudad de comerciantes donde las mujeres hablan fuerte y los mercados huelen a incienso y a pescado. Allí crecí entre el ruido de las monedas, los gritos de los vendedores y las oraciones a dioses que tienen boca pero no responden. Mis palabras me enseñaron a ser fuerte. Aquí no se sobrevive de otra forma. Las mujeres sirofenicias no esperan compasión. Aprendemos desde niñas a cargar con el pan, con la culpa, con el llanto. Los hombres viajan, hacen negocios, adoran ídolos. Nosotras cuidamos los hogares y silenciamos los dolores. Pero mi hija, ella era diferente desde que nació, no por su aspecto, sino por lo que pasaba dentro de ella. Al principio creíamos que era solo una niña inquieta, pero después vinieron los gritos, no eran berrinches, eran alaridos. Su cuerpo se agitaba sin control, sus ojos se perdían, su voz cambiaba. Había momentos en que no parecía ella. Nadie supo decirme qué era. Algunos decían que estaba loca, otros que habían sido tocados por un espíritu inmundo. Yo lo sabía. Mi hija estaba poseída por un demonio. Y yo era su madre. No dormía, no comía bien, no vivía, solo existía para atarla en las noches en que perdía el juicio, para protegerla de sí misma. A veces se arrancaba el cabello, a veces intentaba dañarse. Las vecinas me decían que le entregara a los sacerdotes, que ofreciera sacrificios, que le pasara humo, fuego, aceite. Lo intenté todo, pero nada cambió. Los días eran largos, las noches aún más. Yo solo la miraba tan pequeña, tan herida, y me dolía no poder hacer nada. Y entonces escuché hablar de un hombre. No era de aquí,
Decía que era judío, que hablaba distinto, que hacía cosas que nadie más podía hacer. Sanaba enfermos, tocaba a los impuros, echaba fuera demonios. Unos los llamaban maestro, otros decían que era enviado por Dios. Yo no entendía mucho, pero algo en mí despertó. No sabía si era cierto todo lo que decían, pero mi corazón deseaba encontrarlo. No para exigirle, no para probarlo, sino para poder mirarlo a los ojos y decirle, tengo una hija, está sufriendo, si puedes hacer algo, ayúdala. Solo deseaba eso, poder contarle mi historia, poder pedirle por ella. Y entonces me dijeron que él había entrado en la región de Tiro y Sidón, y ahí supe que no podía quedarme quieta. No sabía si me iba a escuchar, no era parte de su pueblo, no tenía derecho alguno, pero si era quien decía que era, tal vez le bastaría verme, tal vez con solo hablarle bastaría. Fue fácil dar con él, no porque fuera famoso, sino porque los corazones desesperados siempre encuentran a quien trae esperanza. Me acerqué sin pensar, lo vi, lo reconocí. No llevaba corona, no iba en caballo, no tenía armadura, pero su presencia no sé cómo explicarlo. Era como si los ruidos del mercado se apagaran en su alrededor, era como si el tiempo se detuviera. Corrí hacia él, caí a sus pies, no me importó quién me viera, no me importó lo que pensaran los demás, yo solo podía pensar en una cosa, mi hija. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, grité. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente, por favor, ayúdame. Pero él no me respondió ni una sola palabra, no levantó la mirada, no movió los labios, silencio. Yo estaba acostumbrada a los desprecios, a los murmullos por no ser judía, pero ese silencio fue más duro que cualquier rechazo. Algunos de sus discípulos, molestos por mis ruegos, se acercaron a él y le dijeron, dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Y entonces habló, pero no me miró. No me dirigió la palabra directamente, solo dijo, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Esas palabras eran claras. Yo no era de Israel. Yo era extranjera, gentil, mujer. Pero no me moví. Me arrodillé más cerca, me incliné aún más rostro a tierra. Señor, por favor, ayúdame, dije con voz quebrada. Entonces me miró y habló directamente conmigo. Y sus palabras fueron, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Sí, lo dijo así, perros. Muchos se habrían ido, ofendidos, dolidos, molestos, pero yo no vine con orgullo, vine con fe. Y le respondí, es verdad, Señor, pero hasta los perros reciben las obras que caen de la mesa de sus amos. No podía ser hija, no exigía un lugar, solo una migaja, una palabra por una palabra suya era suficiente. Y entonces su rostro cambió, su voz fue distinta, llena de algo que no sé si era alegría o asombro. Y entonces habló, querida mujer, tu fe es grande, que se cumpla lo que pides. Eso dijo, y al instante mi hija quedó sana. No necesitó verla, no caminó hasta mi casa, no la tocó, solo lo dijo. Solo lo dijo y el infierno salió de mi hogar. Y entonces esa palabra quedó marcada en mi corazón. Querida mujer, tu fe es grande, que se cumpla lo que pides. Y yo lo supe. No me lo imaginé, no lo esperé con duda. Lo supe y lo creí. En ese instante, mi hija estaba bien. Lo dijo él, y cuando Dios dice, ya no hace falta ver. Pero no solo dijo por mí, no solo me sanó como madre, les habló a ellos también, a esos hombres que estaban a su alrededor, a los que sabían más que yo, que conocían la ley, que habían crecido en el templo, que recitaban las promesas desde niños, pero no vieron lo que él sí vio en mí. Yo había escuchado sus voces mientras me acercaba. Hazla callar, despídela, nos está molestando. Yo no era digna, no era del pueblo, no era parte del linaje, pero él sí me vio, él sí me escuchó, él sí me respondió. Y al hacerlo les enseñó a ellos algo que solo el Maestro puede enseñar. Jesús no solo caminó entre los suyos, no solo fue a las sinagogas, no solo sanó a Galilea o a Judea, entró a Tiro, a Sidón, a donde nadie esperaba que entrara el Mesías. Y ahí me encontró a mí, una mujer sin nombre, sin historia, sin pergaminos que hablaran de mis padres, pero con algo que a Dios le agradaba más que todo esto, fe. Los discípulos no vieron a una extranjera, una mujer pagana, una molestia, una distracción en el camino. Y no los culpo, así los habían criado, les enseñaron que el pueblo elegido era especial, que los demás eran perros. Y sí, Jesús repitió eso en su respuesta, pero no para alejarme,
sino para mostrarle a ellos cuánto puede arder la fe de alguien que no carga con el orgullo de creerse merecedor. Y la fe es más fuerte que el linaje. La sangre judía no garantiza el cielo, la circuncisión no trae la salvación, la pertenencia judía no era pasaporte para la gracia. Y eso lo dijo el Mesías en voz alta, con testigos, en tierra extranjera. Yo solo pedía migajas, pero él me dio pan. Y no solo eso, me llamó mujer, como lo hizo con tantas otras a quienes dignificó, y me dijo que mi fe era grande. Yo no tenía templo, no conocía los salmos, no sabía repetir oraciones, pero tenía fe, y para Dios eso bastó. Esa cena no fue solo un milagro, fue una esperanza a los discípulos, a quienes lo seguían de cerca, a quienes habían visto prodigios, pero aún no entendían que el reino de Dios no se mide por fronteras, sino por fe. ¿De qué sirve pertenecer si no se cree? ¿De qué sirve saber y tener conocimiento si no se tiene humildad para ver la fe en otro? Ellos conocían la historia de Abraham, yo no, pero ellos no entendían que Abraham fue justificado no por su sangre, sino por su fe. Y cuando me incliné, cuando dije, es verdad, Señor, pero hasta los perros reciben las obras, no hablé desde la indignación, hablé desde la fe. Y él me respondió, Jesús no rompió la ley, Jesús cumplió la voluntad de su Padre, y esa voluntad es que todo aquel que crea será salvo. No importa si vino de Jerusalén o de Tiro, no importa si fue criado en el templo o en el mercado. Si tiene fe, la fe que Dios honra, eso basta. Ese día aprendí que Dios no está limitado por las barreras de los hombres, que la composición de Dios no conoce fronteras, que la fe no se hereda, se vive, se sostiene, se declara y Dios lo premia. Los discípulos no lo olvidaron y el mundo nunca fue igual después de ese día, porque aunque yo no era del pueblo, aunque no tenía historia escrita en los rollos sagrados, aunque no llevaba el apellido correcto, mi fe abrió una puerta que nadie más podía cerrar. Y en esa puerta Él me miró y me llamó querida mujer.